Hoy inicio con una pregunta. ¿Sabes cómo influye nuestra historia emocional en el bienestar físico y psicológico? ¿Qué sentimos al reflexionar sobre algo que todos cargamos, pero de lo que pocas veces nos atrevemos a hablar abiertamente? Piensa en esto por un momento. Si te caes y te haces una herida en tu piel, por supuesto sangra. La gente lo nota y generalmente tratan de ayudarte. Pero ¿qué pasa cuando visiblemente las heridas no sangran, cuando están por dentro? Esas son heridas emocionales. Son marcas internas que te dejan experiencias dolorosas que no supimos, que no pudimos o que no nos dejaron procesar en el momento preciso. Y a diferencia de una lesión física, no se ven a simple vista, pero se sienten profundamente y a veces las sentimos y arrastramos durante años. Generalmente suelen originarse en momentos donde nos sentimos profundamente solos, asustados, rechazados, abandonados, humillados. Pueden generarse en la infancia a partir de un trauma infantil, o de un secreto familiar guardado bajo llave, o de un divorcio doloroso, o de un abuso, o de la pérdida de un ser querido, o de una violación. Y en ese instante exacto, algo dentro de nosotros se rompe. Es una necesidad emocional básica que muchas veces quedó desatendida, que no la curamos y que esa herida emocional se va enquistando poco a poco en silencio y perdura en nuestro interior. En estos casos, las personas suelen decirnos: no te preocupes, el tiempo todo lo cura. También nos los decimos a nosotros mismos: eso ya pasó, quedó en el pasado. Es como anestesiarnos para no sentir. Pero evitar ese dolor no resuelve, lo encapsula, lo enquista, porque el paso del tiempo por sí solo no lo resuelve, porque cada huella queda grabada en tu sistema nervioso, en tu respuesta y en los patrones de respuestas de cada día. Cuando se reprimen, cuando no las canalizamos y las gestionamos, finalmente esas heridas, esos traumas, esas situaciones psicológicas se transforman en desequilibrio y en enfermedad, a mediano o a largo plazo. Y aquí es donde la ciencia y la psicología se dan la mano de una forma asombrosa. Aunque tu mente intente olvidar, tu cuerpo recuerda, porque ahí está la huella. Tu sistema nervioso aprende y reacciona mucho antes que tu razón. Y cuando la herida emocional se queda abierta, mantiene a tu cuerpo en un estado constante de alerta. Tu cerebro interpreta que el peligro sigue ahí afuera, estimulando de forma crónica la liberación de cortisol y de adrenalina, las hormonas del estrés. Y esta intoxicación silenciosa se manifiesta en 4 niveles de tu vida. A nivel cognitivo, porque aparecen muchas veces pensamientos reiterativos, falta de concentración, problemas de la memoria, problemas de insomnio. A nivel afectivo, porque cuando aparecen esas ideas, esos recuerdos generan angustia constante, tristeza profunda, sentimientos de malestar, de un vacío difícil de llenar. A nivel conductual, a veces hace que nos aislemos, que estemos apáticos, que utilicemos la evasión para no enfrentar la realidad, y muchas personas buscan como salida el consumo de sustancias tóxicas o el trabajo excesivo. Finalmente, a nivel físico, eso se somatiza, quiere decir, genera alguna situación fisiológica
que se revierte en algún malestar físico. Y a veces aparece la fatiga crónica, o migrañas, o taquicardias, o mandíbulas apretadas, o problemas digestivos, entre otros tantos. La evidencia científica actual es contundente. Las heridas emocionales debilitan directamente a nuestro sistema inmune, haciéndonos más vulnerables a enfermedades físicas y a dolor crónico. Tu cuerpo está gritando lo que tu boca y tu mente callan. Para poder sanar cualquier herida emocional, primero tenemos que ponerle nombre a lo que nos duele. Quiere decir, hay que hacerlas conscientes, no evadirlas, no minimizarlas, para poder reescribir nuestras redes neuronales. En psicología se suelen identificar grandes heridas emocionales que arrastramos muchas veces desde la infancia o que desarrollamos tras relaciones complejas en la vida adulta. Una es la herida por rechazo, ese sentimiento profundo de no ser bienvenido, de no encajar o de no merecer amor. Otra, la herida por abandono, ese miedo desgarrador a la soledad, a que las personas que queremos nos dejen de repente. La tercera, la herida de la humillación, esa vergüenza de ser quien eres, que nace de haber sido ridiculizado o invalidado. La cuarta herida es la herida de la traición, ese dolor que rompió tu confianza, que te hace vivir con una coraza difícil de traspasar. La quinta herida es la de la injusticia. Sentir que tus necesidades no importaban, aunque la vida no ha sido equitativa contigo. La sexta es la herida de falta de compromiso. No te abandonaron, pero tampoco notaste que hubo preocupación por ti. La séptima es la herida de la indefensión. Se producen en personas que crecen en medios agresivos, violentos, adversos, peligrosos y predisponen ante todo. Y una última es la herida de la sobreprotección, aquello que te invalidó de ser tú mismo. Pero cada persona vive y procesa estas heridas de manera única, no es mecánico. De hecho, en la psicología del trauma observamos 4 trayectorias diferentes frente al dolor. Primero está la trayectoria de la resiliencia. Esa persona continúa su vida con una alteración mínima, aun cuando esa herida está presente. Otra es la de la recuperación, donde hay un periodo de desequilibrio, pero la persona vuelve a su centro tras unos meses. Hay otra trayectoria que es retardada, donde al principio todo parece normal, pero el dolor estalla un tiempo después. Y lamentablemente existe una trayectoria crónica, donde el sufrimiento se instala y el funcionamiento de la persona se deteriora sin encontrar alivio y equilibrio. Estas son las personas más necesitadas de atención psicológica o atención especializada. ¿Te has reconocido en algunas de estas heridas o trayectorias? Si es así, por favor, escúchame bien. No significa que algo esté roto o mal contigo. Significa que hay una parte de tu historia que necesita ser mirada con compasión y ser atendida. Y hay algo que también quiero compartir con ustedes, y es un aspecto que en lo personal y en mi práctica clínica me parece de gran interés y de una belleza humana profunda, y es el impacto de las heridas emocionales al final de la vida. En la medicina paliativa existe un concepto fundamental acuñado como dolor total, y este concepto nos enseña que el sufrimiento humano no es solo físico, que el dolor de un paciente, de una persona, está compuesto por 4 dimensiones: el dolor físico, el social y el espiritual emocional. Cuando una persona llega al final de sus días cargando heridas emocionales no resueltas, un rencor guardado, un secreto familiar, una culpa no perdonada, esa herida actúa como un amplificador del dolor físico. La clínica nos demuestra que el paciente que no ha sanado emocionalmente en estas etapas suele requerir dosis muchísimo
más altas de analgésicos y morfinas, porque el sufrimiento psicológico se aferra al cuerpo, se somatiza y tensa cada fibra de esa persona, sabiendo que está al final de su vida. Sanar las heridas a través del perdón, de la reconciliación o de la aceptación no va a cambiar el diagnóstico médico en estas personas. Eso es verdad. Permite una transición en paz, con dignidad y con un cuerpo aliviado del peso del alma. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a sanar una herida emocional en cualquier momento de la vida? Te recomiendo y te explico. Sanar no significa olvidar lo que pasó, ni tampoco minimizarlo. El tiempo por sí solo no cura nada. Lo que cura es lo que decidimos hacer con esa herida, con ese tiempo. Sanar, transformar, tratar de aliviar esas cargas emocionales y construir una nueva historia a partir de lo que dolió. Primero, es necesario reconocer la herida, aceptar que dolió y que merece atención. Después es comprender su origen sin juzgarte. Y como tercer aspecto, es necesario validar esas emociones, aceptarlas, comprenderlas, ventilarlas, permitirte sentir la tristeza, la rabia, el miedo que tanto reprimiste. Y aquí llegamos a una palabra clave, el perdón, porque a veces le tenemos miedo a esta palabra porque pensamos que perdonar es justificar al que nos dañó o hacer como si nada hubiera pasado. Pero el perdón es un acto estrictamente terapéutico que haces por ti, no solamente por el otro. Voy a recordarte el origen de esta palabra perdón. En griego significa desatar. Perdonar es desatar el nudo que te ata al agresor o al evento doloroso. Es renunciar al deseo de venganza y liberar tu energía para dejar de sobrevivir y empezar a vivir a partir de esas experiencias. Cuando perdonas, sacas el dolor de lo vivido y lo transformas en la construcción de tu propio bienestar. Sanar también implica aprender a cuidarte emocionalmente, poner límites, practicar la compasión contigo mismo y hacer con los demás y contigo mismo lo que el mundo no supo hacer contigo en su momento. Y aquí el amor de quienes te rodean y te quieren es esencial. Es el más importante de los fármacos que te ayudan a sanar. Nunca lo olvides. Pero ¿cuánto tiempo se demora en sanar una herida? Para esto no hay respuesta única. Lo importante es empezar ese proceso con paciencia, con amor y si lo necesitas, con el acompañamiento de un profesional de la salud mental. No permitas que esas heridas emocionales se conviertan en un factor que constantemente está agrediendo tu equilibrio, tu paz mental y a tu cuerpo. Muchas gracias por acompañarme hoy en este episodio. Si este tema ha resonado contigo, te invito a compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar estas palabras hoy. Recuerda que tu bienestar está a una decisión de distancia. Soy Teresa Rodríguez, psicóloga clínica, y te invito a seguirme para continuar hablando de psicología, salud y equilibrio. Nos encontramos en el próximo episodio. Un hasta pronto y como siempre te digo, cuida de ti, no dejes de cuidarte. Hasta un próximo encuentro.